¿Qué tal? Videotutorial número 21 del curso de PHP y MySQL, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos con el trabajo de desarrollo de aplicaciones dinámicas web usando el lenguaje de programación del lado del servidor PHP y el gestor de bases de datos open source MySQL o MySQL, como hemos venido diciendo durante este curso. ¿Ya? En el video tutorial anterior comenzamos a trabajar con Ajax. ¿Ya? Vimos en qué consiste Ajax, qué nos permite hacer. Aprendimos a ver el objeto HTTP request, ¿verdad? Que es la base del trabajo con Ajax. Vimos que es una consulta sincrónica y vimos un ejemplo práctico. Como primera cosa, antes de partir en este video tutorial, quisiera contestar un poco una consulta que me hizo uno de los alumnos que tenemos en la web, ¿verdad? Que me decía que, mira César, yo tengo entendido que el nombre del objeto no es HTTP request, sino que es XML HTTP request. Pues la verdad es que uno lo puede buscar de las dos formas en Google y el resultado va a ser el mismo. He estado buscando mayor información y efectivamente el objeto se llama XML HTTP request. Sin embargo, también se le conoce como simplemente HTTP request sin XML por delante. Así que si lo buscan de las dos formas en Google, seguro van a encontrar los mismos resultados. También recibiendo un poco el feedback de ustedes, me di cuenta de que no quedó muy claro el concepto de Ajax. Muchos me decían que, si bien es cierto, se entendió un poco lo que explicamos en el video tutorial anterior, quizás fue un poco robusto en cuanto a contenido. Y un poco yo sabía eso. La verdad que estoy claro de que el trabajo con Ajax es algo que no se va a entender de la noche a la mañana. Igual necesitan generar práctica, necesitan trabajar con ejemplos que les permitan un poco ir soltando la mano y en este caso que ustedes se vayan creando su misma lógica, que es un poco lo que yo busco con esta serie de videotutoriales, que cada uno de ustedes se confeccione su propia lógica de trabajo. ¿Ok? Y eso es un poco lo que vamos a conseguir en la medida que vayamos avanzando con los videotutoriales. Ya ven que ya estamos en tierra derecha, ya estamos trabajando con Ajax. Vamos a hacer, como les decía, unos cuantos videos sobre esto y posteriormente vamos a trabajar ya derechamente con la programación orientada a objetos, para ya meternos en temas más profundos, con el tema, por ejemplo, con el bloque dedicado a la seguridad. Vamos a ver un bloque dedicado al trabajo con librerías externas. Ya por ahí vamos a probar PHPMailer, vamos a probar alguna librería para generar gráficos, por ejemplo, que es algo que es súper útil. Ya vamos a ver también alguna forma de generar un Excel o algún documento PDF, que es súper importante a la hora de generar reportes. Ya por ahí un alumno me decía que si existía la posibilidad de que en los videos viéramos cómo usar Crystal Report, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, yo la verdad que en lugar de enseñar a usar Crystal Report, yo prefiero que veamos nuestros propios scripts con los cuales podamos desarrollar informes, ya sea en formato Excel, que es bastante cotizado hoy en día y es súper útil en este caso, los departamentos contables, que nosotros les desarrollamos sistemas y que mediante estos sistemas ellos puedan generar sus reportes en formato Excel. ¿Ya? Ahí evidentemente los administrativos trabajan con sus tablas dinámicas del Excel y todo, así que les es bastante útil. También vamos a aprender quizás a generar un PDF. Vamos a utilizar la librería que nos enseñó el maestro Jesús Conde, FPDF, ya que es bastante robusta y bastante potente, para también, por ejemplo, si queremos generar algún tipo de certificado, alguna guía de despacho o cosas como esa. Pero vamos por partes, así que ahora estamos trabajando con Ajax y con eso vamos a continuar. Entonces, en este video tutorial 21 vamos a generar una herramienta práctica, una aplicación sumamente sencilla, pero que nos va a ayudar a entender un poco de mejor manera, digámoslo así, eh, los diferentes usos prácticos que puede llegar a tener el concepto de la utilización de Ajax dentro de nuestros desarrollos. Para eso vamos a cerrar acá la presentación, vamos a cerrar esto acá, así que sí, hay unos cambios por ello. Y yo acá ya tengo preparado un archivo que se llama index, ¿verdad? Bueno, acá evidentemente la carpeta se llama video-php-21, ¿verdad? Y acá si colocamos index.php,
PHP, acá tengo el archivo. Ya, y la aplicación que vamos a crear se llama Verifica disponibilidad de apodo. Así se llama la aplicación, ya es algo bastante sencillo, que se utiliza mucho en los sistemas de correo electrónico. Por ejemplo, cuando uno se va a registrar a una cuenta de correo electrónico, generalmente el sistema de Gmail o Hotmail, por ejemplo, por decir los más conocidos, Yahoo quizás para los españoles, que yo sé que lo utilizan mucho, generalmente cuando uno va escribiendo el apodo que uno quiere colocarse en el correo electrónico, el nick del correo, ¿verdad? Inmediatamente el sistema me va sugiriendo, sin refrescar la página, ¿verdad? Me va indicando si ese nombre de correo, si esa dirección de correo existe o no. Ya un poco vamos a generar algo similar para que aprendamos a que eso no está tan fuera de nuestro alcance como podemos llegar a pensar, y segundo también para ver la real potencialidad que nos puede dar Ajax. ¿Ok? Entonces para eso nosotros vamos a, primero que todo, crear una tabla. ¿Ya? En este caso nuestra tabla va a estar asociada dentro de nuestra base de datos trabajo de curso, ¿verdad? Que es con la que hemos estado trabajando. Entonces vamos a crear una tabla, create table, ¿verdad? Y a en nuestra tabla vamos a guardar los datos de los usuarios que están registrados en nuestra página web, ¿ya? Entonces, usuarios, así se va a llamar la tabla, ¿ya? Y vamos a colocarle unos cuantos campos. Primero, por ejemplo, un ID usuario, que va a ser en este caso el dato autoincrementable, por lo tanto tiene que ser not null, ¿verdad? Not null, tiene que ser entero, ¿verdad? Es muy importante que sea entero. Not null, auto incrementable, ¿verdad? Y lo vamos a definir como llave primaria de nuestra tabla. Vamos a también guardar el nombre del usuario acá, en un campo de tipo varchar, de unos 150 caracteres podría ser, yo creo que va bien con eso. Vamos a guardar el correo electrónico del usuario, varchar 100 por ejemplo, y vamos a guardarle un user, ¿verdad? Un user que en este caso puede tener 50 caracteres, y un password que sería la contraseña. Vamos a decirle que sea una contraseña, si quiere, de 100 caracteres. Bien, entonces con esta tabla que nosotros vamos a crear acá, vamos en continuar. Acá tenemos nuestra tabla de usuarios que acabamos de generar. Yo por ahí tenía otra creada ya, que es la que usamos en la aplicación que desarrollamos para que las personas se loguearan en nuestra página web. Bueno, la borré de acá para crear una un poco más sencilla, ¿ok? Pero yo sé que ustedes ya la tienen creada, así que por ahí, si ya tienen una tabla que se llama usuario, simplemente colóquenle otro nombre a la tabla de ustedes. Bien, en esta tabla nosotros, como les decía, vamos a guardar los datos de los usuarios que están registrados en nuestra página web. Por lo tanto, acá vamos a insertar algunos datos, algunos registros. Fíjense que yo lo estoy haciendo desde el software PHP MyAdmin. O sea, también lo he hecho algunas veces desde el MySQL Front, ¿verdad? En el video tutorial anterior, como vimos, trabajamos desde Ubuntu, Linux. Bueno, ahora volví a XP. Pero ahí vamos a ir, como siempre, mi idea es ir variándoles un poco el concepto para que vean que no siempre hay una sola herramienta que nos sirve para hacer las cosas, sino que la podemos realizar desde cualquiera de ellas. Entonces vamos a ingresar registro, por ejemplo, un nombre acá, Cancino, por ejemplo, un correo, hola, hola.cl, por ejemplo. Mi user va a ser César y mi password va a ser 123456. Vamos a ingresar otros más, por ejemplo, Juan Catalán. Entonces el correo va a ser juan@hola.cl. El usuario de Juan va a ser el mismo Juan y le vamos a colocar la misma contraseña. Ingresemos unos 5 o 6 registros, que yo creo que sería suficiente para hacer pruebas. Acá ya vamos a ingresar otro, por ejemplo, Pedro Lemebel, por ejemplo, un escritor chileno. Pedro@hola.cl. El usuario va a ser Pedro, ¿verdad? Y la misma contraseña. Vamos a ingresar otro más, por ejemplo, Rodrigo López. Entonces, rorro@hola.cl, ¿sí? Rorro va a ser el usuario, ¿verdad? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 su contraseña. Ingresemos dos más y yo creo que estaríamos listos ya para trabajar. Ingresemos a nuestro amigo Rafael de España.
su correo va a ser rafa@hola.cl 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdón, ese acá el usuario tiene que ser, por ejemplo, Rafa, y la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá un último, por ejemplo, puede ser José Sánchez. El correo puede ser pepe@hola.cl, ¿verdad? Pepe va a ser su usuario y 1, 2, 3, 4, 5, 6 su contraseña. Lo guardamos, vamos a examinar y acá ya tenemos los registros que le ingresé a la tabla usuarios. Yo perfectamente podría haberla creado antes de comenzar el video, pero preferí hacerlo en línea para que por ahí no inducirlos a error a los que aún no asimilan bien los conceptos que hemos visto en el transcurso de este curso. Entonces acá tenemos ya la base de datos creada. Entonces simplemente ahora vamos a desarrollar, como les decía, una aplicación mediante la cual el usuario va a poder registrarse en nuestra web, ¿verdad? Se va a tratar de registrar y el sistema le va a indicar si es que el usuario que está escogiendo está disponible o no, ¿ya? Con esto también voy a matar dos pájaros de un tiro, porque vamos a responder una pregunta que me han hecho bastante, que dice relación con que, mira César, fue muy efectivo y muy eficiente el sistema mediante el cual los usuarios se podían loguear, pero ahora queremos aprender a hacer uno mediante el cual el usuario pueda registrarse, ¿ya? He recibido esa consulta y se ha repetido bastante en los comentarios de mi página web, entonces vamos un poco a resolver esa duda y paralelamente vamos a aplicarle Ajax para que sea más funcional, ¿ya? Entonces vamos a poner manos a la obra. Vamos acá al Dreamweaver. Yo acá tengo ya mis archivos preparados, en este caso el index.php. Tengo mi archivo de conexión, ¿verdad? Donde tengo la variable con, que en este caso recibe como valor la función MySQL Connect, ¿verdad? Recuerden que recibe 3 parámetros esta función para los que aún están perdidos con esto. Recuérdense que el primer valor que recibe es el servidor, ¿verdad? El usuario y la contraseña del usuario. Yo acá le puse un 2, 3, 4, 5, 6, bastante poco segura, pero me da lo mismo porque la tengo instalada en mi servidor local, entonces no me produce mayor problema que ustedes sepan qué contraseña uso en mi servidor local, ¿ya? Y evidentemente acá usamos, ahora recuerden que ya estamos usando MySQL SelectDB, ya, porque muchos de ustedes me han comentado que han tenido errores con MySQL DB Query, por lo tanto vamos a usar MySQL SelectDB. Y para, en este caso, generar las consultas, vamos a usar MySQL Query, ¿ya? Entonces este archivo de conexión lo vamos a llamar desde acá, desde el index.php. Bueno, en realidad no es necesario. No es necesario, lo vamos a llamar desde otro archivo. Y acá tengo un archivo que se llama funciones.js, que acá en la arquitectura de mi directorio lo tengo ordenado de la siguiente forma. Acá tengo el index, conexión lo tengo dentro de un directorio, ¿verdad? Y tengo JS también, el directorio JS, y ahí tengo el funciones.js. También adjunto otra, en este caso otra carpeta que se las di la semana pasada, en donde tenemos una imagen de precarga, ¿ya? Evidentemente ustedes pueden usar otras, si no es necesario que usen esta si es que no les gusta, si eso es a gusto del consumidor, por supuesto. Bien, entonces acá en mi archivo funciones tengo un poco lo que vimos la semana pasada en el video tutorial anterior, que es la función HTTP request, ¿verdad? Bueno, acá ya se me olvidó cambiarle el nombre, pero es la misma, ¿verdad? La función con la cual declaramos el objeto Ajax, ¿cierto? Acá lo guardamos en la variable mi petición, ¿verdad? Y acá tengo la misma función from que vimos en el video tutorial anterior. Ya no lo vamos a volver a explicar porque si no, la verdad se va a volver un poco más tedioso el video tutorial y nunca va a ser mi idea que ustedes se aburran viendo mi humilde trabajo, sino más bien que lo que yo busco es que se motiven y que se motiven en aprender, que es un poco lo que yo trato de promulgar. Bien, entonces ahora en el archivo verifica vamos a crear nuestro formulario con el cual el usuario se va a poder registrar. Vamos a crear acá. Lo vamos a hacer sin diseño, ¿ya? Para que no nos compliquemos la vida con que tenga una tabla o esté dentro de div, sino que simplemente lo vamos a desarrollar sin diseño, ¿ya? Vamos a crear acá, vamos a colocar un h2 por ejemplo, primero. Fíjense que está dentro del body eso, y además está comentar que acá tengo la estructura básica de un archivo HTML, ya eso ya creo que ya suena hasta pesado explicarlo, ¿verdad? Entonces acá vamos a decir ingrese sus datos. Vamos a colocar la primera I con mayúscula.
¿verdad? Y nos debiera quedar algo como esto. Ingrese sus datos. Entonces ahora vamos a crear un formulario, ya, con un action que va a ir a procesa.php, que es un archivo que aún no hemos creado. Vamos a darle un name, como siempre lo hacemos, name form. Vamos a decirle que se envíe mediante el método post, ya, y con esto ya tenemos nuestro formulario creado. Entonces ahora vamos a decir que el usuario ingrese, no me recuerdo qué datos le pusimos a la tabla usuarios, nombre, correo. Entonces pedimos el nombre primero en un campo de tipo texto con un name que se va a llamar no. Bien, saltamos un espacio con un br, ¿verdad? Ahora le vamos a decir que ingrese su email, input type de tipo text nuevamente, y el name va a ser correo. Saltamos un espacio, ¿verdad? Y más o menos debiéramos tener algo como lo que vemos acá. Como se fijan, la verdad no le estoy poniendo diseño, no es mi intención. Creo que primero entendamos la funcionalidad, ¿ya? Entonces acá ya tenemos el nombre y el correo. Vamos a pedirle también que ingrese su usuario, user, ¿verdad? Entonces input type de tipo text, ¿verdad? Y el name va a ser user. Creo que se entiende más si le decimos que ingrese un usuario, por ejemplo, o un login, puede ser, yo creo que se entiende mejor. Un login. Entonces ahora salto en línea, ¿verdad? Y vamos a decirle que ingrese un password, en este caso un input de tipo password, ¿verdad? Con un name que va a ser pass. Nos va a quedar más o menos de esta manera. Entonces acá yo escribo el password, ¿verdad? Me va a aparecer con una línea punteada. Por ahí a algunos les va a aparecer un asterisco, pero ya eso depende de cómo tengan configurado su sistema operativo. Por ahí también podemos decirle al usuario que nos confirme el password, que es súper útil hacer eso. Entonces confirmar password, y lo mismo, ¿verdad? De hecho nos vale tomar esto de acá y copiarlo aquí, ¿verdad? Y simplemente decirle que el name va a ser password 2. Bien, y finalmente en lugar de un br colocamos un hr y colocamos un botón de tipo button, ¿verdad? Un value ingresar, title ingresar, ¿verdad? Y asociado a un evento on click donde le vamos a colocar la función que va a validar todo este formulario, porque también tenemos que validar el ingreso. ¿Ya? Más o menos así nos debiera quedar a todos. Vamos a usar el sistema de validación que utilizamos en el videotutorial sobre el formulario de contacto, ¿les parece? Para que sea un poco más estético el asunto. Entonces para eso, recuerden que quien no vio ese videotutorial y se pierde en esta parte, lo invito a ver ese videotutorial donde vimos el formulario de contactos. Creo que fue el videotutorial de 19, si no me equivoco, ¿ya? Donde aprendimos a colocar, en lugar de mostrar alert, para en este caso mostrar los mensajes, utilizamos unos divs para mostrar los mensajes con un texto HTML, y eso vamos a hacer ahora. Vamos a ir colocando los divs debajo, ¿cierto? En este caso lo estoy colocando, fíjense, debajo de la etiqueta nombre, debajo del campo nombre. Entonces le vamos a decir que se llame div nom. Vamos a ir ya copiando y pegando esto debajo, por ejemplo de mail, acá, y simplemente le cambiamos el nombre. Le vamos a decir acá también debajo de login, user se llama el campo, ¿verdad? Debajo de password, en este caso div pass, ¿verdad? Y acá también pass 2. Bien, eso más o menos nos debiera quedar de esta forma, ¿cierto? Entonces ahora ya estamos en condiciones de generar nuestro trabajo. Entonces lo primero que vamos a hacer, como ya tenemos nuestro archivo funciones dentro de una carpeta que se llama JS, lo vamos a llamar y ahí vamos a definir la función o las funciones con las que vamos a procesar el formulario. Entonces simplemente acá dentro del head, ¿verdad? Vamos a llamar a través de un script, language JavaScript, ¿verdad? Type text JavaScript, src,
funciones, y acá ya estamos llamando a la librería funciones.js que la tenemos acá. Por lo tanto, en este archivo va a ser donde vamos a definir la función con la cual vamos a validar el formulario. Entonces vamos a colocarla acá debajo de todo. Vamos a colocar la típica línea de separación, que la verdad es sumamente útil. Entonces vamos a crear primero una función que, recuerden, se va a llamar limpiar, y esta función ya con el solo nombre ya sé que más de alguno de ustedes ya sabe para qué la vamos a utilizar. Entonces simplemente la voy a escribir document, ¿verdad? .form, ese va a ser su contenido. .reset, ¿cierto? Me limpio el formulario. Y document.form.nom.focus, y esto es para que cuando cargue la web me limpie el formulario y me posicione el cursor sobre el campo nombre. Entonces vamos acá al body de index, ¿verdad? Y a través del gestor de eventos onload llamamos a la función limpiar. Entonces cada vez que cargue, en este caso la página web, fíjense que el cursor aparece acá, y si tenemos alguna cosa escrita, cualquiera sea, y actualizamos, el sistema me refresca, me limpia el formulario, ¿verdad? Y me coloca el cursor en el primer campo, en este caso donde yo le indique, que es el campo nombre. ¿Ya? Bien, hasta acá nada nuevo, ¿verdad? Entonces simplemente vamos a generar la función, la vamos a hacer rápidamente, no nos vamos a demorar mucho porque esto la verdad ya lo vimos. Entonces simplemente vamos a colocar acá una línea de separación y vamos a colocar la función valida registro, por ejemplo, así se va a llamar, ¿verdad? Tenemos el paréntesis, las llaves. Recuerden que lo primero que hacemos siempre es generar una variable que se llama form, donde su valor va a ser document.form, para no estarlo escribiendo a cada momento. Y aquí se viene un poco ya lo que es repetitivo, así que lo vamos a pasar un poco rápido, ya que es validar el formulario. Primero que todo vamos a colocar, antes que se nos olvide, vamos a llevar esta función, la vamos a copiar y la vamos a pegar acá en el botón, en este caso en el evento on click, para que cuando la gente presione, en este caso el usuario de nuestra página web, presione sobre el botón, llame a que se desencadene la función valida registro, ¿verdad? Bien, entonces dentro de esta función primero vamos a validar que el nombre no esté vacío. O sea, vamos a hacer un if y acá vamos a preguntar si form.nom, ¿verdad? .value es igual a 0. Entonces recuerden que no vamos a usar un alert, sino que vamos a mostrar un mensaje acá en el div que está debajo del campo, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un document.form, ¿verdad? Perdón, document.getElement by id, ¿cierto? En este caso dentro de div nom, recuerden .inner html, ¿cierto? Y acá le vamos a mostrar un mensaje al usuario, lo vamos a hacer con letras rojas, font color red, ¿verdad? O podemos colocarlo como hexadecimal, FF0000 creo que es el rojo. Cerramos y decimos, por ejemplo, el nombre, por favor ingrese el nombre, ingrese su nombre, le vamos a poner para que sea más intuitivo para la persona. Entonces luego de eso, ¿verdad? Ya otra cosa que también sabemos que tenemos que hacer, limpiar el campo, ¿verdad? form.nom.value igual a vacío, ¿cierto? Y focalizamos al usuario en el campo para que sepa dónde está lo que tiene que hacer. Y recuerden, muy importante, detener la ejecución del script. ¿Ya? Entonces ahora recuerden que cuando utilizamos este método tenemos que usar un else, ¿verdad? Que va orientado a qué cosa, si alguien se acuerda, a limpiar el campo, en este caso el div donde estamos mostrando los mensajes. Por lo tanto lo mostramos vacío, ¿verdad? Y de esta forma ya tenemos validado que el nombre no esté vacío, y si en caso que lo esté, el sistema me va a mostrar este mensaje debajo del campo. Fíjense, a esto es lo que me refiero por si a alguien se le había olvidado. Si yo tengo el campo vacío y hago clic sobre ingresar, él me va a decir ingrese su nombre, ¿verdad? Debajo del campo, es un poco es a lo que me refería. Si le colocamos espacio, también va a ser lo mismo.
si le colocamos algún tipo de contenido, presionamos en ingresar, ahora ya no me aparece nada debajo, por lo tanto no tenemos ningún error. Más bien el usuario que está trabajando con nuestra aplicación entiende que no tiene ningún error y puede continuar con los demás campos. ¿Ya? Les reitero, no me voy a detener a explicar esto porque ya la verdad que lo explicamos con bastante detalle en el video tutorial donde vimos el formulario de contacto. Así que simplemente vamos acá a actualizar y vamos a hacer lo mismo con el mail, con el login y con el password. Bien, tenemos acá todo lo necesario, ¿verdad? Y continuamos entonces. Acá voy a colocar otra función yo sobre el formulario. La vamos a pegar, que es la función valida correo, para poder validar que el correo sea válido o no, el correo que ingresó el usuario. Entonces ahora vamos a tomar esto que colocamos acá, ¿verdad? Ya esto es repetitivo, ¿cierto? Y vamos a repetir esta misma validación para el correo. Acá la pegamos y simplemente cambiamos acá el lugar de nombre. Le vamos a decir que si correo está vacío, entonces en el div de correo, ¿verdad? Me va a mostrar un mensaje que va a decir ingrese su email, ¿verdad? En lugar del nombre tiene que limpiar el correo y tiene que focalizar también en ese campo. Correo, muy importante acá también abajo en el else, ¿cierto? Decirle que también limpie el campo correo y no el del nombre. Entonces si ahora actualizamos y probamos, por ejemplo, ingrese su nombre, escribimos cualquier cosa y ingresar, me va a decir que ingrese su mail. O sea, si acá borro el nombre, él me dice ingrese su nombre y ahora tengo, fíjense, dos errores. Por lo tanto, ahora sí escribimos algo en el nombre y escribimos algo en el correo, ya no tenemos ningún tipo de error. Sin embargo, este formato de correo no es válido, por lo tanto también tenemos que ir a comprobar eso. O sea, recuerden que también es sumamente sencillo, simplemente nos vale tomar esto mismo y copiarlo acá abajo, ¿verdad? Y simplemente decimos si la función valida correo, creo que cometimos un error acá, si la función valida correo, ¿verdad? Y recibe el valor del correo, si eso me retorna un valor falso, ¿verdad? Eso también ya lo explicamos nosotros. Entonces le vamos a decir que ingrese un email, pero que sea válido, ¿verdad? Por ahí podemos validar que el acento lo muestre de la forma que siempre lo hemos hecho, ¿verdad? Y lo demás se mantiene de la misma manera. O sea, si actualizamos ahora, vamos a decir, por ejemplo, bien, ingreso un nombre, perdón por esto, entonces ingreso un email, por ejemplo, coloquemos hhhh, me va a decir que ingreso un email válido, entonces ingresemos, por ejemplo, hola, y ahora sí, ese es un email que por lo menos tiene una sintaxis válida, ¿ya? Entonces ahora ya estamos bien, vamos a validar ahora que el login no esté vacío también, nos vale de la misma manera. Entonces podemos copiar acá lo mismo, ¿verdad? Y decir que en este caso el campo user, ¿verdad? Y aquí refresquen el div user, ¿cierto? Y acá le decimos que ingrese un nombre de usuario. Acá le decimos por supuesto que limpie el campo usuario y que se focalice en él. La verdad que esto ya se vuelve un poco tedioso, ¿verdad? Entonces simplemente hacemos esto y ahora él me va a validar que el usuario no esté vacío. Coloquemos por ejemplo un correo válido y claro, me va a decir ingrese nombre de usuario, ingrese un login, ¿verdad? Debiera decir ahí ingrese un login. Bien, ya para que no se vuelva repetitivo, entonces vamos a hacer lo mismo con el password. Copiamos, vamos a hacer rápidamente antes que se me queden dormidos los alumnos. Vamos a colocar acá password, ingrese su password, ¿verdad? Aquí también el campo se llama pass, ¿verdad? Pass, y acá también le decimos que sea pass.
Entonces ya acá ahora me va a validar el password. Le vamos a decir también que valide la confirmación del mismo. Eso ya es sumamente sencillo. Copiamos también y pegamos lo mismo, pero recuerden que el campo se llama pass2, ¿verdad? Entonces simplemente le escribimos pass2 en todo, ¿verdad? Y pass2. Y ahora vamos a hacer una última validación, que es sumamente importante. Fíjense. Vamos a colocar acá un nombre, un correo, un login, por ejemplo, César, y un bajo CZ, por ejemplo. Vamos a colocar un password, 123. Me dice ingrese su password. Bueno, en este caso acá abajo debiera decir confirme su password. Vamos a cambiar ese texto. Confirme. Ahora sí. Entonces, César Cancino, ingrese su mail. Vamos a colocar cualquier cosa. Bien. Hola. Entonces ahora ingreso un login, por ejemplo, César. Ingreso un password, 123, por ejemplo. Confirme password, ¿verdad? Si colocamos 1, 2, 3, 4, 5, perfecto, no me muestra errores. Sin embargo, hay un error porque los passwords no coinciden, por lo tanto también tenemos que validar eso, ¿ya? Así que ojo con eso, no se nos vaya a pasar por alto. Por lo tanto, nos vale perfectamente copiar, por ejemplo, la validación que tenemos arriba del password, la del password 1, la copiamos, ¿verdad? Y la pegamos acá abajo. Recuerden que esta llave es la que cierra la función. Entonces aquí arriba pegamos esto y decimos, fíjense, vamos a decir form.pass2.value, ¿verdad? Pero acá en lugar de igual vamos a decir si son distintos, es decir, si lo que escribieron en pass1 es distinto, ese es un operador de comparación en JavaScript, si es distinto de lo que escribieron en pass2, por lo tanto le vamos a decir en el mensaje al usuario, vamos a escribir acá que los password ingresados no coinciden, ¿ya? Y acá, bueno, limpiamos, en este caso también tenemos que limpiar el pass2, o sea, form.pass2.value, y lo focalizamos en el primero. Ahora lo van a entender mejor. O sea, lo que hicimos acá es comparar, ¿verdad? Preguntamos si lo que hay en password 1 es distinto de lo que hay en password 2, significa que no coinciden, por lo tanto le muestro un mensaje al usuario, se lo voy a mostrar donde está el campo del pass 1, o sea, del password 1, o sea, del primer password que tiene que escribir él. Entonces le decimos los password ingresados, acá tenemos un error, ingresados, no coinciden. Entonces, si es así, si no coinciden, limpio los dos campos, limpio el password 1, limpio el password 2 y posiciono el cursor en el password 1, ¿verdad? O sea, para que más o menos lo entendamos, vamos a verlo en funcionamiento. Nuevamente veamos el formulario completo. Sí, colocamos un nombre, vamos a escribir cualquier cosa en el correo, bien, vamos a colocar un correo con una sintaxis válida, un usuario, por ejemplo, vamos a escribir un password 123 y vamos a confirmar el password 123456, que es lo que nos pide acá abajo. Entonces ahora voy a presionar en ingresar y me va a decir los passwords ingresados no coinciden, y me limpia los dos campos y me puso el cursor acá en el primero. Es un poco esa la idea de esa validación. Por lo tanto, ahora ya tenemos todas las validaciones hechas, y simplemente al final recuerden colocar form.submit para que el formulario se pueda enviar. Entonces ahora actualizamos, colocamos por ejemplo algún dato, vamos a probar entonces, por ejemplo, ingresar, bien, está vacío el nombre, pinchamos de nuevo, escribimos cualquier cosa en el correo, perfecto. Ahora le decimos nuevamente, no hay ningún error, vamos a escribir un usuario, bien, perfecto, vamos a escribir un password, por ejemplo vamos a escribir 123456,
tenemos el confirmar vacío, coloquemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Presionamos y él me dice que los passwords ingresados no coinciden, me borra los dos y me posiciona en el primero. Perfecto, entonces ahora sí, asignémosle a ambos el password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ahora presionamos en ingresar y él envía, vamos a decirle acá que nunca para este sitio, que es una confirmación que pide Mozilla. Y acá ya tenemos, estamos dentro del archivo procesa.php, significa que se hizo la validación completa. Por lo tanto ahora creamos el archivo procesa.php, lo guardamos, le borramos todo el código y simplemente le vamos a colocar, por ejemplo, ahora para que se entienda, vamos a colocarle un print R, ¿verdad? Esto nosotros ya lo hicimos otras veces, que me imprima todo lo que trae el arreglo asociativo post, ¿verdad? Acá está, print R, es decir, imprímeme todo lo que trae el arreglo o el array asociativo post. Entonces, si actualizamos, le decimos que reenvíe, nos va a mostrar esto que tenemos acá. ¿Ya? Bueno, evidentemente acá hay un problema con un acento que no nos vamos a detener en explicarlo ahora. Ahí está el valor del correo, ¿verdad? Ahí está el valor del user, del usuario que ingresó y los dos passwords, que en este caso tienen que coincidir. Por lo tanto, podemos perfectamente guardar cualquiera de los dos en la base de datos. ¿Ya? Entonces, vamos a ir acá. Vamos a ingresar, por ejemplo, un nombre sin acento para no tener problemas ahora. Vamos a colocar acá actualizar, por ejemplo. De hecho, César Cancino ya existe, por lo tanto queremos, por ejemplo, Manuel Andrade, Manolo@hotmail, ¿verdad? Manolo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Presionamos en ingresar, aquí están todos los datos, el nombre, ¿verdad? El correo, el password, bueno, los dos passwords. Entonces ahora, fíjense lo que vamos a hacer. En el archivo procesa, vamos a borrar esto, simplemente lo hicimos para ver que los datos venían correctamente. Vamos a crear el require once, ¿verdad? Hay un punto que está de más ahí, punto y coma. Y vamos a hacer referencia a la librería de conexión que está dentro de la carpeta conexión.php. Y ahora, bueno, es sumamente sencillo, simplemente tenemos que hacer el ingreso del registro en una variable SQL. Colocamos insert into, ¿verdad? En este caso la tabla se llama usuarios, o como ustedes la hayan colocado, values, ¿verdad? Y comenzamos a ingresarle los valores. En este caso el primero tiene que ser null, porque es un valor autoincrementable, ¿verdad? El segundo valor, si mal no recuerdo, vamos a la tabla, el segundo valor es el nombre, de ahí lo tenemos. Entonces vamos a colocar acá, por ejemplo, nom, ya lo vamos a arreglar. Vamos a colocar acá en el segundo, sabemos que es el correo, el tercero es el user, ¿verdad? Y el último es el password. Entonces ahora ingresémosle los valores reales. Bueno, acá el null está correcto porque es un valor autoincrementable. Acá debiera ir el array asociativo post con el nombre. Entonces colocamos comilla, comilla, punto, punto, lo que tiene el array asociativo post en nom, ¿verdad? ¿Cierto? Acá en correo también. Borramos esto y colocamos comilla, comilla, punto, punto, array asociativo post, correo, ¿verdad? Comilla, comilla, punto, punto. Ya nuevamente se vuelve reiterativo esto, ¿verdad? Post, y colocamos el usuario que ingresó la persona. Y acá cualquiera de las dos contraseñas que ha ingresado, porque ambas son iguales. Ingresemos la 1, por ejemplo. El primer paso, o sea, el campo se llama pass solo. Entonces de esta forma ya tenemos nuestra consulta creada. Si por ejemplo la imprimimos en pantalla, echo SQL, es decir, imprímame lo que tiene la variable SQL. Fíjense lo que va a suceder. Yo actualizo y él me imprime un insert into usuarios, ¿verdad? Y en este caso con los valores correspondientes que ingresó la persona. Bueno, ahora además está decir que simplemente comentamos esta línea y hacemos un res, ¿verdad? Igual a MySQL query. Simplemente ejecutamos la consulta de la misma forma que cuando lo vamos a visualizar. Se hace igual, o sea, SQL y la variable de conexión.
Ojo, recuerden que si yo lo ejecuto ahora, él va a hacer el insert en la base de datos, va a ingresar el registro, pero me va a dejar la página en blanco. Por lo tanto, podríamos decirle, por ejemplo, que vuelva al formulario de contactos, por ejemplo. Entonces podemos decir acá header location, por ejemplo, que vaya a index.php, ¿verdad? Y podemos, por ejemplo, pasarle una variable que se va a llamar m igual a 1. Ya les voy a explicar para qué le pasamos esa variable. Veamos si nos funciona primero el script. Entonces actualizamos, presionamos en reenviar, él me reenvió correctamente los datos, perfecto. Entonces me lo envió con una variable que se llama m1. Si yo voy a la base de datos y reviso, presionamos en examinar, acá está el usuario Manolo Andrade. Bien, se fijan que es sencillo. Vamos a borrar acá, fíjense que tenemos, vamos a actualizar aquí y ahí está el último registro ingresado, Manuel Andrade. Vamos a ingresar otro, por ejemplo, Cristian Herrera, por ejemplo, chris@gmail.com, por ejemplo. Su usuario va a ser Chris y su password va a ser 123456 123456. Cuando yo presiono en ingresar, él se va al archivo procesa y me vuelve al archivo index.php con una variable que se llama m y que tiene el valor 1. Ya, como les dije, ya les voy a explicar eso. Vamos a ver primero si se ingresó correctamente el valor. Presionamos en examinar acá en la base de datos y acá tenemos el usuario Cristian Herrera que acabamos de ingresar. Entonces la pregunta del $1.000.000 es: César, ¿por qué colocaste una variable cuando el sistema me retorna al index.php? Fácil, amigos míos, fíjense. Nosotros esta variable la vamos a usar para lo siguiente. Acá sobre el body, o en cualquier parte donde ustedes lo estimen conveniente, eso, ahora que lo vean funcionando van a entender. Vamos a colocar acá, por ejemplo, un PHP y vamos a colocar un switch case, ¿verdad? Esta es una estructura de control condicionales, ¿verdad? Donde vamos a preguntar lo siguiente. Vamos a preguntar si lo que trae el array asociativo get, cuyo valor es m, es decir, si esta variable trae algún valor y ese valor a través del parámetro case es igual a 1, ¿verdad? Generamos un salto, un break, un alto. Si eso sucede, o sea, si switch case, si el valor de m es igual a 1, entonces acá adentro vamos a hacer algo. En este caso, por ejemplo, vamos a decir h2. Vamos a colocarle un estilo, por ejemplo, style, color, y le vamos a decir que sea rojo, y vamos a decir usted se ha registrado correctamente. Entonces cada vez que el sistema vuelve acá, él me va a mostrar ese mensaje. O sea, cada vez que él detecte que está esta variable por arriba, ¿verdad? Él me va a decir, me va a mostrar un mensaje. Es algo un poco distinto a lo que hemos venido realizando. En los videotutoriales anteriores hemos estado colocándolo a través de un alert, ¿verdad? Hemos mostrado una alerta y un Windows Location, ¿verdad? Bueno, ahora fíjense que lo hicimos del lado del servidor. Hicimos con un header location, ¿verdad? Y simplemente mostramos un mensaje en formato HTML. Con esto creo que respondo a una pregunta que me hizo el alumno Dustin Baez de Colombia, que él me preguntaba precisamente cómo en lugar de mostrar un alert puedo mostrar un mensaje en formato de HTML. Bueno, aquí hay una forma de hacerlo, Dustin. O sea, evidentemente no es la única, hay muchas más maneras, pero esta es una que es bastante eficiente. ¿Ya? Bien, entonces ya tenemos nuestro sistema mediante el cual el usuario se ingresa. ¿Ya? El video se ha vuelto un poco largo porque me detuve en cada uno de los pasos del ingreso. Ya está todo validado. Pero como dije al principio del video, también a esto le vamos a colocar un poco de Ajax, perdón. Entonces, la idea del Ajax es que la aplicación tenga sentido su nombre, que efectivamente me permita verificar la disponibilidad de un apodo, es decir, del login del usuario. ¿Ya?
Por lo tanto, para eso vamos a utilizar Ajax. Vamos a ir acá, fíjense, al archivo funciones.js, y acá yo tengo la función from, que es la que utilizamos en el video tutorial anterior, ¿verdad? Esta es la función que, como les decía, nos va a acompañar en muchas aplicaciones Ajax. Entonces vamos a utilizar esta función, ¿para qué cosa? Ahora le vamos a hacer una pequeña variante, eso sí. Recuerden que es una función que no es propia de JavaScript, es decir, que es un conjunto de funciones que utiliza. Yo mismo la creé, ¿verdad? Con la ayuda de mi amigo JM Aragonese. Entonces, por cierto, antes que se me olvide, nuestro amigo Aragonese se creó esta web. Así que no sé si habrá puesto algún tipo de contenido aún. Veamos. Él es un programador chileno bastante bueno, de verdad es una persona muy talentosa. Bueno, ahí tienen su web, la está creando, ¿ya? Aragonese, bueno, al parecer aún no coloca nada, pero ahí ese es el dominio que va a utilizar. Bien, entonces, les decía que esta es una función que creó mi amigo Aragonese y le podemos hacer todas las modificaciones que queramos, como lo vamos a ver ahora. Pero primero vamos a llamarla, vamos a llamar a la función from y le vamos a pasar los 3 parámetros que necesita. ¿Desde dónde la vamos a llamar? Lo vamos a hacer desde el login, desde el campo login, a través del evento onBlur. Recuerden que el evento onBlur funciona de la siguiente forma: cuando yo me posiciono y me salgo de un objeto, ¿verdad? Entonces vamos a colocar onBlur, vamos a llamar a la función from, y ¿cuál va a ser el primer valor que le vamos a pasar? El primer valor va a ser lo que escriba el usuario dentro de este mismo campo, ¿ya? Por lo tanto, nos vale perfectamente escribir esto de esta manera: document.form. En este caso user.value, ¿verdad? Con esto yo obtengo el valor de lo que tiene en este caso este campo de acá, ¿verdad? Y lo que escriba el usuario se va a guardar aquí en ese valor. Por lo tanto, ya tengo el primer parámetro pasado. El segundo tiene que ser, recuerden, el segundo parámetro de la función from tiene que ser el id, que es en este caso el objeto HTML donde va a cargar su resultado, que en este caso nos vale perfectamente usar el div que tenemos para la validación. Por lo tanto, puede ser div user y nos vale perfectamente. Y recuerden, el tercer parámetro es la URL que va a procesar la verificación. Por lo tanto, verifica.php, ¿verdad? Entonces ya de esta forma, cada vez que el usuario llega acá al login, él va a hacer una verificación. Por lo tanto, vamos a crear este archivo, verifica, vamos a crearlo acá, verifica, vamos a borrarle todo lo que tiene, vamos a colocarle un código PHP y vamos a colocarle un require once primero. Recuerden la conexión. Fíjense que ya el archivo que nos procesa, en este caso la petición Ajax, es un poco más complejo. Ya va a tener una consulta a una base de datos. ¿Se fijan? Entonces vamos a colocarle, por ejemplo, un sleep para que nos pueda mostrar la barra de carga. Y mostremos cualquier cosa acá primero para probar si efectivamente funciona. Por ejemplo, hola, si funciona, por ejemplo. Entonces, más o menos la idea es esta. La idea es que si yo escribo algo acá, me salgo, él muestra la barra de carga y me muestra el mensaje, o en este caso el resultado del procedimiento que yo voy a ejecutar acá en el archivo verifica.php. ¿Qué es lo que vamos a enviar acá? Fíjense que si recuerdan el video tutorial anterior, en la variable vínculo nosotros enviamos el valor de la URL y enviamos una variable que se llama id, que en este caso recibe como valor el valor del primer parámetro que le pasamos a la función from, que es el valor id. Por lo tanto, el valor de la variable acá que va a recibir, de la única variable por ahora que estamos enviando, se va a llamar también id. Por lo tanto, vamos a hacer de la siguiente forma: vamos a hacer un SQL punto y coma, ¿verdad? Y fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a preguntar en la tabla usuarios, vamos a preguntar select user from usuarios
donde user sea igual a qué cosa, a comilla comilla punto punto a lo que traiga ese array asociativo, en este caso el que tiene la variable id. Vamos a ejecutar esa consulta, MySQL query, ¿verdad? Vamos a colocarle SQL y con, que son los dos parámetros que tiene que recibir, ¿verdad? El primero, recuerden que es la consulta SQL, y el segundo el string de conexión, que lo tenemos guardado en la variable con. Entonces ya de esta forma, fíjense que ahora el archivo que nos procesa nuestro Ajax es un poco más complejo, tiene una consulta a una base de datos, acá la ejecuta, y ahora vamos a procesar el resultado de esta consulta. Entonces fíjense lo siguiente, vamos a preguntar por ejemplo si, y a este sí le vamos a colocar un else enseguida. ¿Qué es lo que vamos a preguntar acá? Vamos a preguntar a través de la función MySQL numRows, dentro de la variable res, que es donde tenemos la consulta ejecutada. Recuerden que la función MySQL numRows lo que hace es retornarme la cantidad de registros que me trae de vuelta el MySQL query. Entonces, si MySQL numRows es igual a 0, significa que no encontró en ningún registro en la tabla usuario cuyo user sea igual al user que escribió el usuario. Por lo tanto, esto me dice que el usuario no existe en la base de datos. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, podemos decir echo no existe. Y en caso contrario, evidentemente ya existe el usuario. No sé si ya más o menos entendieron la idea. O sea, acá lo que hacemos es preguntar si lo que escribió la persona en el campo de texto, preguntamos si existe en la tabla usuarios. Y en este caso, si existe, significa que MySQL numRows es mayor que 0, por lo tanto le muestra este mensaje que tenemos acá. Y en caso de que me retorne un valor 0 en el MySQL numRows, significa que no existe ese registro en la base de datos. Vamos a probarlo acá. Por ejemplo, vamos a escribir Juan, que es un usuario que existe. Salimos y él me dice ya existe el usuario. Si escribimos Juanito, por ejemplo, o cualquier cosa, salimos y él me dice que no existe. ¿Se fijan? Eso es más o menos la idea, amigos míos. Eso es más o menos la idea y el concepto de lo que nosotros tenemos que trabajar. ¿Ya? Entonces, sin embargo, aquí esto tiene un problema, porque si bien es cierto, puedo perfectamente dejar este valor acá, si yo presiono en ingresar, la validación que tengo va a interpretar de que el login está lleno, que el login tiene valores. Por lo tanto, ojo con eso, tenemos que buscar una forma mediante la cual el login quede vacío cuando acá el usuario ya exista dentro de la base de datos. Bueno, para eso, fíjense lo que vamos a hacer. En el archivo Ajax, en el archivo verifica.php, en caso de que no exista, va a retornar simplemente un valor no. Y en caso de que sí exista, va a retornar un valor sí. ¿Ya? Vamos a probarlo acá, por ejemplo, salimos y ahora me dice no, ¿verdad? Y si por ejemplo coloco un usuario que exista, por ejemplo César, creo que ese lo habíamos grabado ya, no existe, pero creo que este sí existe. César sí existe, ¿verdad? Entonces fíjense ahora, si nosotros vamos a nuestro archivo funciones.js y específicamente a la función from, recuerden que acá teníamos en la variable http guardábamos mi petición, ¿verdad? Bueno, no recuerdo el nombre que le puse en el video tutorial anterior a mi petición. Mi petición, recuerden que viene acá de lo que me retorna la función XML HTTP request, que es la que está acá arriba, ¿verdad? Que es la que yo les dije que copien y peguen, porque en realidad siempre va a ser lo mismo, va a instanciar el objeto HTTP request de acuerdo al browser con el que estén trabajando, ¿verdad? Recuerden que guardamos su resultado en una variable, y acá en este caso a la variable yo le llamé mi petición, que es un poco lo que usó el maestro Jesús Conde en su curso de Ajax. Entonces tenemos mi petición acá, y acuérdense que también vimos que si la recibimos como mi petición.responseText, significa que la recibimos como texto plano. Y acá lo que hacemos acá abajo es simplemente cargarla dentro del div que nos indicó el usuario, que le indicamos en este caso en el segundo parámetro de la función from, que de hecho lo tenemos acá también, el valor de la variable id. Entonces fíjense lo que vamos a hacer acá. Vamos a hacer una pequeña modificación. Vamos a decir si
colocar acá if else, o sea, sí y no. Y fíjense, vamos a decir si HTTP, es decir, si lo que retorna el usuario es igual a sí, entonces vamos a tomar esto, vamos a cortarlo y lo vamos a pegar acá. ¿Se fijan? Y fíjense lo que vamos a hacer. Si es igual a sí, significa que vamos a mostrarle un mensaje acá en lugar del HTTP. Vamos a mostrar un mensaje dentro en este caso del div donde yo quiero que se cargue la petición. Vamos a decir comilla comilla, vamos a decir font color, lo mismo de en delante, ¿verdad? Y en este caso no me recuerdo cómo se escribe el verde, así que lo vamos a colocar como su nombre en inglés, green. Y vamos a decir lo siguiente, vamos a decir el usuario ya existe en la base de datos, o podemos decir el usuario, podemos colocar acá una concatenación más el usuario ID, ¿verdad? No está disponible, ¿verdad? Y en caso contrario, o sea, en el else, vamos a pegar lo mismo, vamos a cambiarle el color, vamos a decir que sea un color rojo, y vamos a decir, de hecho acá el color rojo debería ir arriba, ¿verdad? Porque es una señal de alerta, y el color green debería ir en este caso en el mensaje que me diga que el usuario si se encuentra disponible. Si se encuentra disponible. Para que se entienda, la idea es la siguiente. Fíjense que mediante, vamos a colocarlo acá al lado, mediante el archivo verifica.php yo me cercioro de que el usuario que escribió a la persona en el campo de texto login existe en la base de datos, y si es que, fíjense, si es que no existe, retorno un mensaje no, y si existe, me retorna un mensaje sí. Ese mensaje yo lo recibo a través de mi petición.responseText, ¿verdad? Entonces lo que yo hago acá es decir, si, y recuerden, además está decir que mi petición responseText lo tengo guardado dentro de la variable HTTP. Entonces, si lo que tiene la variable HTTP como resultado es igual a sí, yo le digo entonces que el usuario que está dentro de la variable ID no está disponible. En caso contrario, le digo el usuario que también está dentro de la variable ID sí se encuentra disponible. Vamos a probarlo para que se entienda. Entonces, por ejemplo, ahí escribimos César, el sistema carga y me dice el usuario César no está disponible. ¿Se fijan? Si por ejemplo coloco Cesario, salgo y él me dice el usuario Cesario sí se encuentra disponible. Es un poco eso lo que buscamos. Y ahora, ¿cuál es la idea? Si por ejemplo busquemos el usuario Juan, por ejemplo, tampoco se encuentra disponible. Manolo, veamos Manolo, tampoco se encuentra disponible. Entonces la idea es que cuando este mensaje me aparezca, vamos a hacer que este botón desaparezca, ¿ya? Para eso nosotros tenemos varias opciones. Vamos a probarlas todas y ahí yo les voy a... Ahí, la idea es que ustedes elijan cuál les conviene más, ¿ya? Entonces, al botón que tenemos acá, le vamos a colocar un ID, por ejemplo, botón, ¿ya? Ese es el botón del formulario, ¿verdad? Y vamos a acceder a él. Yo creo que ya más de alguno ya sabe lo que vamos a hacer. Simplemente vamos a colocar en caso de que la petición sea igual a sí, significa que el usuario existe. Vamos a colocar un document getElement by ID, ¿verdad? En este caso en el objeto botón, y vamos a hacer un style display igual none. Y en caso de que sí exista, no sé si no irá a funcionar, si no lo vamos a hacer de otra manera. En caso de que el usuario sí esté disponible, vamos a decirle que me lo coloque con un style display block. Lo que estamos haciendo acá es
en caso de que el usuario no está disponible, me va a ocultar el botón, ya no me va a mostrar el botón eh, en este caso con el cual vamos a procesar el envío. Veamos si funciona. Enviar, por ejemplo, Juan, salimos y fíjense que ya no aparece el botón acá abajo. Entonces ahora perfectamente lo que podemos hacer acá es colocar otro botón acá abajo, por ejemplo input, con un ID que se va a llamar botón 2, por ejemplo. También va a ser un type button y su valor va a ser ingresar. También su title va a ser ingresar y nada más, no va a tener ningún on click ese botón. Ya, o sea, tenemos dos botones, pero este botón cuando cargue la página por primera vez va a tener un style display none, es decir que va a estar oculto cuando cargue la página. Por lo tanto, fíjense, yo actualizo, me aparece solamente el botón ingresar el primero, me hace las validaciones, es decir que es el correcto, y el otro botón aparece oculto. Por lo tanto acá, fíjense lo que vamos a hacer. En caso de que la petición sea igual así, me muestra este mensaje, ¿verdad? Y me va a ocultar el botón 1 y me va a mostrar el botón 2. Por lo tanto, colocamos acá un block y le decimos que me muestre el botón 2. ¿Se fijan? Acá también vamos a colocar, en este caso, que me oculte el botón 2. ¿Se fijan? No sé si se entiende, lo vamos a explicar un poco más con calma. Fíjense que acá lo que hacemos es, si el valor que me retornó el archivo verifica.php es igual así, entonces me muestra este mensaje, me lo carga en el div que le indicamos en la función from, en su segundo parámetro, me dice que el usuario que está en la variable id no se encuentra disponible, es decir que no está disponible. En ese mismo instante me va a ocultar el primer botón y me va a mostrar el segundo. En caso contrario, me va a mostrar un mensaje que va a decir, y el mensaje va a estar en color verde, me va a decir, el usuario que está en la variable id sí se encuentra disponible. Va a mostrar el botón 1, o sea el botón que en este caso es el normal, y el botón 2 lo va a ocultar, que es el botón que no tiene ningún evento on click asociado. Por lo tanto, si lo probamos, fíjense, por ejemplo, escribo cualquier cosa, este botón ingresar es el correcto, fíjense que me valida que el nombre no está disponible. Creamos algo en el nombre, por ejemplo, y ahora coloquemos acá, por ejemplo, Juan, que es un usuario que sí existe en la base de datos. Entonces, si yo presiono en ingresar, ahora no sucede nada. ¿Se fijan? Porque este es el segundo botón. De hecho, perfectamente acá, para que el usuario entendiera más, podríamos cambiarle el valor al segundo botón. Podríamos ponerle no se puede ingresar, para que el usuario entienda que tiene problemas con el login. Entonces lo copiamos también en el title acá y de esta forma se va a entender mejor. Fíjense, actualizamos, por ejemplo colocamos acá Juan nuevamente y ahora él me dice que no se puede ingresar y yo por más que presione no va a suceder nada. Si yo coloco Juanelo, por ejemplo, salir, y ahora me dice el usuario Juanelo si se encuentra disponible y el botón se llama ingresar. ¿Se fijan? Más o menos eso es lo que nosotros buscamos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por ahí también nos faltó validar que si el campo está vacío o no, pero ya creo que eso es un poco molestar al script más que... Entonces, con esto ya creo que se entiende. Sé que después de la primera validación que hicimos se puso más compleja la cosa, pero consideré necesario realizar todas estas validaciones para que entiendan el funcionamiento de las aplicaciones con Ajax. ¿Ya? Aquí, como les decía, matamos dos pájaros de un tiro, que es, vimos la forma mediante la cual podemos generar un formulario mediante el cual el usuario se pueda registrar en nuestra página web, ¿ya? Y tomamos esos datos a través del archivo procesa
y los guardamos en una consulta SQL y esa consulta la ejecutamos para que se ingresen esos datos en la tabla de la base de datos que se llama usuarios. Hicimos también una validación JavaScript con la cual fuimos mostrando con mensajes en la parte de abajo de cada uno de los campos del formulario, fuimos mostrando un mensaje de error si en caso de que lo hubiera, ¿verdad? Y finalmente lo que hicimos fue generar un sistema de verificación de la disponibilidad del apodo o del login del usuario, ¿ya? Y eso lo hicimos con Ajax, con una consulta sincrónica, lo cual es bastante cómodo para la persona que se está registrando, puesto que no se le va a refrescar la página, sino que el sistema lo va a ir mostrando de manera, digámoslo de una forma en tiempo real, ¿verdad? El error que ha cometido, no lo va a sacar de la página. Algo que a nivel de usabilidad es bastante recomendado. Entonces creo que con esto ya espero que se haya quedado un poco más claro el concepto de Ajax. Entiendo perfectamente que lo que hicimos un poco acá en la función from, la modificación que le realizamos, quizás a más de alguno lo haya confundido. Les recomiendo que cuando estén viendo este video tutorial se detengan, ¿verdad? Detengan el video y vayan revisando con detalle qué es lo que hicimos acá y qué es lo que hicimos acá también en el archivo verifica.php, ¿ya? Véanlo con calma, reléanlo, véanlo 5 o 6 veces si es necesario y van a ver que es algo que una vez que lo capten cómo es su funcionamiento, cómo es su lógica, no les va a dar ningún tipo de problema a la hora de hacer otro tipo de aplicaciones. ¿Ya? Recuerden que seguimos haciendo aplicaciones prácticas y la idea es hacer algo un poco más complejo, algo donde apliquemos todas las cosas que hemos visto durante el curso, pero para eso es importante que ustedes entiendan todo lo que yo les he explicado, porque si no, la verdad no va a tener sentido que nos pongamos a hacer un carro de compras o cualquiera de los sistemas que podamos llegar a hacer, ¿ya? Ojo que respecto de eso, cada día recibo más sugerencias, así que aún la verdad no me decido por cuál de los sistemas comenzar. Ahí vamos a ver. Igual todavía nos quedan un par de bloques, 2 o 3 bloques que ver, que nos queda la programación orientada a objetos, les decía, bueno, eso se los comenté al principio del video, ¿ya? Para terminar, como siempre, como lo estoy haciendo últimamente, los invito siempre dentro de mi página web a visitar los anuncios de Google, ¿ya? Acá yo los coloco en la parte izquierda de la página. Por favor visítenlos para que podamos ir financiando la página web. Y por supuesto, si alguien quiere realizar algún tipo de donación, bienvenido será también para poder, como les digo, ir financiando. Ojalá podamos comprarnos algún servidor dedicado o algo por el estilo para que quizás hagamos algún servicio un poco más profesional que el que ya estamos realizando, porque en realidad el que estoy haciendo ahora es un poco amateur, ¿ya? También decirles que estoy programando un foro en mi página web, ¿ya? Lo estoy haciendo en Drupal, aún no lo tengo listo, por eso no lo he publicado. Espero que con ese foro ya podamos interactuar de una manera más eficiente, tanto ustedes conmigo y yo con ustedes, ¿ya? Así que sería eso. Les habló entonces César Cancino desde www.cesarcancino.com y sería todo. Muchas gracias por seguir mi humilde trabajo.